Para entender lo que estamos votando hay que saber lo que es y lo que no es una estrategia nacional de energía. No es un plan, no es un programa, no es un sistema nacional de planeación, no es una reforma energética, es simplemente una estrategia. Es decir, es parte de un programa, es parte de un plan, es parte de un sistema nacional de planeación y es un elemento importante para orientar una reforma energética. Esta definición de lo que no es y que sí es, bueno, toda una explicación muy técnica que en realidad, con todo respeto, ahora sí, sí es una explicación técnica realmente muy fina. En esta situación de este texto que es algo y no es otra cosa, ¿qué opina usted de que no haya ningún análisis del estado financiero de Pemex ni de la CFE? Sí. ¿Qué opina usted, repito, que en esto que es y no sea, tal vez no quepa aquí, según su criterio, cuál es el estado financiero de Pemex y de la CFE? No existe. Sí, que es fundamental porque si es un piso, como se está diciendo, para la futura reforma energética, pues no nos está diciendo la situación financiera de Pemex, ¿verdad? No nos está diciendo nada de las reservas. Están hablando de incrementar la explotación del petróleo, que es una necesidad de los Estados Unidos. Tal vez aquí no esté porque es transnacional, pero ¿de dónde van a sacar ese incremento? Tampoco hay ningún análisis de las reservas. No sé si eso quepa o no quepa en esta definición de estrategia. Y también le quiero preguntar, señor senador, con todo respeto y amistad, desde luego, ¿verdad?, que si este es un piso para la reforma energética de Felipe, no, es la continuación de la Felipe Cardenón, perdón, ya me estaba yo confundiendo. Si este es un piso, ¿qué opina usted de que en todos los vectores y todo esto que llama usted de indicadores, no haya un análisis de la privatización en materia de petróleo, de la privatización, de la ausencia de la petroquímica, que es importantísima? Llegamos a ser, saben ustedes, senadores, la quinta potencia petroquímica en el mundo, ya la desmantelaron. Y aquí en ese maravilloso piso que están poniendo, no mencionan la petroquímica, hay 3 líneas ahí para dejárselas a los intereses extranjeros. Entonces, todo este piso está salpicado de privatizaciones, por ejemplo, sistemas inconstitucionales que decía yo, en materia de generación de energía eléctrica por privados. Yo quisiera preguntarle, ¿y todo eso dónde está? ¿Cómo podemos? ¿Encaja o no encaja? ¿Lo tomamos en cuenta o no? No cabe. Pero yo sí les digo que son temas muy, muy importantes. Muchas gracias, señor senador, por su atención. ¿Dónde está la situación financiera de Pemex en el programa sectorial de Pemex? Esto no es un programa. Y la Ley General de Planeación nos dice que hay un Plan Nacional de Desarrollo, hay programas institucionales para cada uno de los entes públicos, hay programas sectoriales que incluyen varias instituciones o programas interinstitucionales, y hay programas regionales que abarcan varios estados. No toca la planeación estatal y la planeación municipal, que son parte del sistema, pero respeta el federalismo hasta en la planeación. Por lo tanto, las preguntas que usted se hace son preguntas correctas en el tema equivocado.
La segunda pregunta de las reservas, el aumento en las reservas y el de la privatización. Eso es un prejuicio. El hecho de que haya inversión privada no quiere decir que se pierda la rectoría del Estado. Ya hay inversión privada en Pemex, en la distribución, las gasolineras son privadas, las pipas son privadas, los buquetanques son privados. Por eso perdió rectoría del Estado la nación. No. ¿Usted cree que Banamex lo controlan con el 100% de las acciones? Pues no. Se necesita el 100% de las acciones o el total de la propiedad en la producción, en la distribución, en el consumo, para decir que hay rectoría del Estado. Pues no, no existe en el diccionario del PRI la palabra privatización de Pemex. Existe la modernización, y con un elemento esencial para hacer análisis económico: los recursos son escasos, y como los recursos son escasos, hay que escoger aquellas áreas de mayor rentabilidad, de manera que si lo más rentable es invertir en aguas someras, vamos a invertir la mayor parte de los recursos de Pemex en aguas someras, que tiene rentabilidades del 900%. Pero ¿por qué invertir recursos de Pemex, que son escasos, en áreas que tienen apenas el 25% de rentabilidad, que son muy atractivas para otras empresas, para otros mercados, pero no para los recursos de Pemex? A sus órdenes, don Manuel. Permítame, de acuerdo a nuestro reglamento no hay lugar a réplica, pero desde luego que usted tendría el derecho de hacer uso de la palabra en el momento que empiece la discusión. De acuerdo al reglamento, cuando se hace una pregunta no hay lugar a que haya una segunda pregunta, o sea, una réplica. Por ello, el uso de la palabra estaría totalmente en el momento que usted lo disponga, cuando iniciemos la discusión. Y sonido, por favor, en el escaño del senador don Manuel Bartlett. Todavía no inicia la discusión. No, la discusión termina, una vez que termine el posicionamiento de los grupos parlamentarios, inicia la discusión y usted tendría derecho de hacer uso de la palabra en ese momento. Señor presidente, no vaya a ser que, como acostumbran, digan que ya no hay discusión, que se encuentra suficientemente discutido. Lo anoto desde este momento para que, si usted desea hacer uso de la palabra, estará en su derecho de ello. Se le concede el uso de la palabra. Posicionamiento, igual que mi compañero senador Rabindranath Salazar, en contra. Toda estrategia energética debería tener como objetivo fundamental alcanzar no solo la autosuficiencia, sino lograr la soberanía energética del país. México había sido autosuficiente y soberano cuando prevalecían las políticas nacionalistas de un desarrollo endógeno. Ha venido perdiendo esa rectoría en forma acelerada en los últimos 30 años. Hay un proceso de transmisión de control de recursos energéticos de la nación a particulares, a privados, poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía energética de México. La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 no plantea dentro de sus objetivos recuperar la rectoría del Estado perdida ni afianzar la sustentabilidad del sector. No se presenta una sola propuesta de construir al menos una refinería a lo largo de 15 años que dura esta estrategia, que unidos a los 30 que han pasado sin construir una sola refinería, México tendría medio siglo sin construir una refinería de Pemex. Ello es injustificable en un país petrolero que fue autosuficiente en la producción de gasolinas y que, teniendo petróleo crudo, la materia principal, tenga que importar 70,000 litros diarios de gasolina, pagando más de 30,000 millones de dólares cada año, 30,000 millones de dólares que podrían alcanzar para construir 2 o 3 refinerías
y como lo dice el propio documento, es absolutamente injustificable que las 6 refinerías existentes, que se construyeron también en la época nacionalista, estén trabajando al 60% de su capacidad, y que si trabajaran al 100%, no tendríamos que importar un solo litro de gasolina. En el documento no hay un plan para fortalecer la capacidad productiva de los complejos petroquímicos, que son los más grandes de América Latina. No menciona nada sobre darle mantenimiento a la red de ductos en toda la zona sur del país, que están en total abandono, siendo una infraestructura valiosísima para México. No menciona nada para crear la infraestructura y dejar de quemar gas natural de nuestros pozos petroleros, ni en la sonda de Campeche, ni en los litorales de Tabasco y de Veracruz. En restitución de reservas, habla de reservas posibles que ya alcanzamos el 100%, y no habla de reservas probadas, incurriendo en un engaño monumental hacia la población. Según la Auditoría Superior de la Federación, las reservas probadas en 1999 eran de 21,000 millones de barriles. En 2012 son solo de 10,000 millones de barriles. Vamos perdiendo cada año. La Estrategia Nacional de Energía pone énfasis exclusivamente en la extracción y producción de crudo, sin interesarse en aprovechar los hidrocarburos para generar mayor valor agregado. Ello a pesar de que reconocen que esa política en México hizo pasar de México de la 5ª potencia mundial al 9º lugar mundial. Si es equivocada la estrategia, ¿por qué se la plantean para 15 años más en forma consecutiva? Todas las demás ramas de la industria petrolera se ponen a disposición de inversionistas privados. El transporte de hidrocarburos, las refinerías, las petroquímicas. En transporte de hidrocarburos se propone que los privados construyan, operen y sean propietarios de ductos, de almacenes, de equipos, como ya gran parte hoy, pero eso genera una peligrosa dependencia, pues si Pemex no tiene ductos para transportar sus hidrocarburos, dependería de las condiciones que le impusieran los particulares. En petroquímica se proponen las alianzas estratégicas, donde Pemex podría perder la rectoría de la producción de derivados de petróleo. Y hay que ver, senador Cavazos, nada más lea el convenio que le dieron a Mexichem, donde el particular tiene 65% de las acciones del complejo más grande ubicado en Coatzacoalcos, el complejo Pajaritos, y como Pemex se queda con apenas el 40%. Eso es perder la rectoría del Estado, eso es regalarle a un particular una infraestructura riquísima que le costó al país. Si se está proponiendo enfatizar inversión privada en transportación, petroquímica y refinación, debe evaluarse primero los resultados de cuál ha sido la inversión privada en Pemex hasta ahora, porque la inversión privada comenzó desde Carlos Salinas y muy especialmente durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo impuso los pidiregas y estos pidiregas solo arrojaron 1 billón de pesos de deuda pública que se registraron como tal en deuda pública en el año 2008. Los pidiregas se caracterizaron por su nula transparencia, por su manejo fuera del presupuesto, por un conjunto amplio de irregularidades. Esta es la inversión privada en Pemex. Solo deudas, poca transparencia y mucha corrupción. Lo mismo podemos concluir en otros ejemplos de inversión privada, como es el caso de Chicontepec, donde se le han dado a las empresas privadas cerca de 37,000 millones de pesos a cambio de hacer
pozos, de los 1000 pozos que están parados, 1000 pozos que no están produciendo y donde se disminuyó enormemente la capacidad productiva de Chicontepec. Senadora Dolores, le informo que su tiempo ha concluido. Diciendo 3 asuntos. En transición energética se plantea a corto plazo descubrir gas natural, señalando los beneficios del gas lutita, lo cual en el proyecto es el proyecto estratégico del actual gobierno y así debe de mencionarse. Por estas y otras muchas razones, nosotros no podemos avalar ni aprobar esta estrategia. Una estrategia energética correcta, nacionalista y eficaz sería donde se le dé autonomía de gestión a Pemex, donde se cambie su régimen fiscal, donde se construyan refinerías, donde haya una mayor inversión tecnológica, donde se eliminen los precios de transferencia, donde se integre a Pemex en una sola empresa y donde se recupere la soberanía del país en materia energética. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Para ordenar el debate, uno en contra y otro en pro, le concedemos en este momento el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y inmediatamente después de ello al senador don Manuel Bartlett Díaz, que ya se ha anotado oportunamente. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras senadoras y senadores, desde octubre del 2008 este país cuenta con un documento estratégico que define el horizonte de planeación para el sector energético. Por los próximos 15 años, denominado Estrategia Nacional de Energía, entra en la responsabilidad de esta soberanía ratificarla. Cabe mencionar que este grupo parlamentario lo hace con la plena convicción de que es necesario para el país su ratificación. Aún a pesar que en el 2011 y 2012 el Congreso de la Unión no emitió pronunciamiento al respecto. ¿Y por qué el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de ratificar anual el Plan de Energía Nacional 2013-2017? Desde la pasada administración se presentaron importantes avances en materia energética, buscando que el sector fuera superativo, promoviera el medio ambiente, eficientara los procesos y el consumo de energía. Tan solo en el sexenio pasado se promovió la diversificación de las fuentes limpias de energía, como fue el proyecto integral de Manzanillo, la central eólica de Oaxaca 1, 2, 3 y 4 con 400 megawatts y las centrales hidroeléctricas La Yesca y El Cajón con 750 megawatts cada uno, incrementando la cobertura nacional del servicio eléctrico de 96 a 97.8 para el 2012. Casi llegamos al 100%. Senador, ya leyó usted que la Estrategia Nacional de Energía, en sus 8 capítulos, plantea una dura y cruda crítica a las administraciones del PAN y que después proponen lo mismo que ustedes. ¿Cómo pueden aprobar ustedes algo? ¿Cómo pueden votar a favor una estrategia donde les dice que ustedes durante 12 años gobernaron e hicieron muy mal toda la estrategia energética del país? Por eso subí a la tribuna, compañera senadora, a decir lo que el gobierno pasado logró con Manzanillo, como lo dije, con Oaxaca, con La Yesca, con El Cajón, y cómo llegamos al 98.7 del abastecimiento de energía de nuestro país, reconociendo, y lo vi en el senador Penchina, reconocer los avances de la administración pasada. Sin embargo, sí notamos que el Plan Nacional de Estrategia, lo dije ahorita claro, no cuenta con objetivos específicos, no establece los mecanismos necesarios para lograr una política sustentable. Y lo dije, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Por eso exhortamos a que todos nosotros, los actores que habremos de entrar, sí, en una seria discusión, en una posible reforma energética,
que a la brevedad nos definan los objetivos y los mecanismos. Así que yo, en su pregunta, destaco los avances del gobierno anterior. No me gustan muchos de los objetivos, pero nosotros seremos los actores. No en este no es el momento del debate. El debate lo tendremos que tener si el Ejecutivo nos hace llegar una reforma donde tenemos que plantear uno por uno los avances o no en este país en aceites, en energía y en combustibles. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, senador Francisco Domínguez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador don Manuel Bartlett Díaz. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, señor senador. Retomo las respuestas a preguntas que hice y que amablemente me contestaron y que es útil mencionar. Tan no es útil ni sirve este documento de llamada estrategia, que no es programa, que no es esto, que no es lo otro, resulta que no es nada, porque lo que se plantea en la obligación es establecer una estrategia general del sector. Si no está, como aquí se reconoce, la situación financiera de Pemex, si no está aquí, no se tiene ningún dato, ni hay ninguna información relevante para conocer la estrategia. Eso es una absoluta falla. Entonces me dicen que eso debería estar en la planeación aquí y allá, ¿verdad? Pero la planeación la hizo el gobierno anterior. Entonces aquí es donde deberíamos haber tenido un análisis financiero, y les voy a decir por qué. Porque en el programa antinacional y privatizador de Peña Nieto, ¿verdad?, está el alegato permanente de que no hay recursos para atender las necesidades del futuro energético del país. Y si ese es el principal argumento, no tenemos cómo en esta estrategia contestarlo. La situación financiera de Pemex y la capacidad financiera de Pemex, que aporta casi el 50% del presupuesto nacional, no requiere inversión extranjera. No hay tal cuestión de que se necesitan 100,000 millones de dólares, que es el inicio de la justificación de que se vengan a meter en suelo nacional las grandes transnacionales, que ese es el objetivo de Peña Nieto y su compromiso con los Estados Unidos. Seamos claros, no están las cifras, no sirve para nada, no se debe de aprobar. Le preguntaba yo dónde está o qué opinan, y se los pregunto a todos los que van a aprobar, ¿dónde está el análisis de la privatización que se da en todo el documento? En todo, en todas las áreas se dice, y vamos aquí a acudir a inversión privada. Aquí en electricidad, por ejemplo, vamos a acudir en más inversión privada, ¿verdad? Cuando existe un exceso de reserva en la electricidad, porque se dedicaron a dar permisos inconstitucionales a empresas extranjeras para generar más y más electricidad, y parando las plantas de CFE que nos costaron a los mexicanos miles de millones. De manera que se dice que tampoco podemos hablar de elementos privatizadores, aunque con todas sus letras se dice aquí habrá intereses privados, aquí se llamará la inversión privada, aquí estará la inversión privada. Particularmente en electricidad es clarísimo, cuando hay un exceso de reserva, que cuesta muchos millones generarla, ¿verdad? Cuando hay exceso, ahora dicen que hay que darles a los privados, que ya sabemos quiénes son, la posibilidad de atender de manera cercana a las necesidades de electricidad del país. Eso es privatización. No hay en el diccionario priista actual, digamos, en el moderno priismo, no hay en ese diccionario la palabra privatización. Claro que no la hay. Y no lo hay porque mienten, porque en todas estas privatizaciones y entregas de patrimonio nacional y de funciones del sector energético,
nunca se dice que hay privatización. ¿Y por qué nunca lo dicen? ¿Por qué lo ocultan? Lo ocultan porque saben que el pueblo mexicano está en contra de la privatización del petróleo mexicano. Y entonces lo ocultan y mienten, ¿verdad? Peña Nieto ya dijo ante algunos comentarios que hemos hecho de esta privatización que ya está anunciada por él mismo, dice que nadie ha hablado de privatización. Bueno, esa es la gran mentira. Los presidentes de México han mentido a los mexicanos para atentar contra el patrimonio de los mexicanos sin decírselos, sin mencionar. Por ejemplo, en materia de electricidad están prohibidas las concesiones, le llaman contratos. En petróleo, explotación de gas, le llaman contratos de servicios múltiples. Es vergonzoso que desde los presidentes de la República engañen a este país. El otro tema que tampoco me contestan, porque debe estar en algún otro plan, ¿verdad?, es el de las reservas. No hay reservas, están agotadas las reservas, y esta estrategia está haciendo otro engaño más. Si ven ahí en la página 20 y tantas cómo se está cayendo la producción de petróleo, ya se exportó la mitad de la reserva en 12 años, pero tienen un crecimiento muy importante para nuevos proyectos prospectivos. Y Lozoya dice ayer que vamos a subir en 3 millones más de barriles diarios, ¿verdad? ¿Saben por qué? ¿Por qué aquí está puesto que va a haber esas reservas? ¿Verdad? Va a haber esas reservas porque los Estados Unidos lo exigen. Y se los digo porque es muy importante. Sí, hombre, vean, y les voy a dar un documento del Senado de los Estados Unidos en el que dicen que es muy importante que recupere su producción México porque necesitan esos 1,5 millones de barriles diarios que México les otorga. Y para eso Lozoya dice que vamos a crecer, y aquí también se habla de recursos que no existen. La entrada de las transnacionales a México con esa idea de la competencia, en donde van a competir Pemex, el otro día me decía ahí su secretario general del sindicato, que sí son muy capaces de competir en México con la British Petroleum, con la Shell, con todos ellos. Van a venir a explotar el petróleo aquí, ¿verdad? Van a venir, y es importante que en este debate se sepa para que no nos sorprendan y no salgamos como la reforma educativa que aparece un día y ese mismo día se aprueba. Es muy importante. Finalmente, el último tema, perdón, presidente. Me dicen, aquí me contestó mi amigo, el senador, al que le hice las preguntas y que fue muy amable en contestarme, que si no me acordaba yo de que se creó un Plan Nacional de Desarrollo. Casi ya ni me acuerdo porque ya los borraron todos. La planeación en el sistema neoliberal está prohibida, ¿eh? Por eso ya casi ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo y le digo a mi amigo senador que se reformó la Constitución para dejar bien claro algo que es importante, y con esto voy a terminar. Sí, por favor. Que hay 2 sectores: el sector prioritario en materia de energía, el sector prioritario y el sector estratégico. Y la Rectoría del Estado es para el sector prioritario, en donde puede haber inversión privada, no para el sector estratégico que está reservado a la explotación de la nación. Y eso es importante porque la muletilla de estos que están impulsando la privatización de la explotación de este país, dicen es que se va a conservar la propiedad del subsuelo. Bueno, faltaban más. Y seguirá existiendo la Rectoría del Estado. No es la Rectoría del Estado, es la exclusividad del Estado en materia energética. Eso es todo. Gracias, señor senador. Don Manuel Bartlett. ¿No? No. Sí, hombre, anímate. No hay ninguna pregunta, señor senador. Hay que hacer el debate, hombre, que no los callen. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, cada quien puede opinar, diferir, disentir de las ideas. Ese es el privilegio y la riqueza de la pluralidad. Pero lo que no se puede permitir es venir a hablar de algo que no viene en la Estrategia Nacional de Energía. Yo creo que valdría la pena leerlo y valdría la pena
precisar que es un documento que sufrió una consulta democrática, que es un documento que fue consultado para su elaboración a un Consejo Nacional de Energía que está legalmente constituido, que recogió las opiniones del sector académico, del sector legislativo, participaron los senadores de la República y los diputados en su elaboración, y podría yo entrar en el detalle de subrayar las incorporaciones de muchas expresiones que aquí se han venido a negar y que me confirma que la integralidad de la lectura no siempre se da. Se cuestiona, por ejemplo, y se pone, seguramente en una forma provocativa, que esta Estrategia Nacional de Energía en todas sus páginas critica lo que se hizo en los sexenios anteriores. Solo un ejemplo, página 3, punto de partida. Se reconoce lo que se invirtió en los últimos años y asimismo y en paralelo se manifiestan con claridad las demandas de inversión que tiene el sector energético, porque es muy fácil venir aquí a decir autonomía presupuestal, nacionalismos que no tienen nada que ver con la privatización. La privatización está en la cabeza de algunos, no solo no está en nuestro directorio o en nuestro diccionario, está en la necesidad de un sector que requiere más de 100,000 millones de dólares, que es un tercio de lo que es el presupuesto de egresos de la Federación, y hay que, así como criticarlo, hay que decir de dónde vamos a sacar esos recursos. Mi partido ratifica públicamente lo que ha venido haciendo y lo que demuestra que solo en las cabezas de algunos está el concepto de privatización. Mantendremos, y lo dice la Estrategia Nacional de Energía, la propiedad del Estado y la rectoría económica del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos, no solo por el petróleo. Se puede querer llevar el debate a donde se quiera llevar, pero hoy venimos a discutir un documento que merece una lectura correcta e integral. No sacar páginas intercaladas de la misma y darles un contexto y una interpretación. Eso sí no se vale, porque este esfuerzo no es del Ejecutivo. El Ejecutivo presenta una Estrategia Nacional de Energía producto de una obligación que en el 2008 le impuso el Poder Legislativo y que es previo a ser enviada, consultada en un foro democrático. Es una obligación la que está conteniendo y está aportando el Ejecutivo Federal a esta soberanía, y sí, marca un piso común, lo reitero, un piso común de diagnóstico. Podremos o no estar de acuerdo, para eso es la democracia, pero lo que no podemos es cercenarle a este país el debate de las ideas o el debate de ideas que se quieran llevar a causas personales o a debates de otro tipo. La Estrategia Nacional de Energía fue elaborada con seriedad. Puede tener insuficiencias, muchas de ellas en mi responsabilidad como presidente de la comisión le dimos apertura y entrada en el dictamen de referencia, y todos los integrantes de la comisión saben a qué me refiero. Pero lo que no se puede negar tampoco es que el instrumento que mandató el Poder Legislativo, esta soberanía, fue que el Ejecutivo lo mandara para su ratificación y no se impide adicionar o modificar la misma. No es un asunto, señores, señoras y señores senadores, al contentillo o a la discrecionalidad del Ejecutivo. Se está cumpliendo con una obligación, y yo compro el concepto de que por el bien del país tengamos un debate de ideas, a partir del piso común de un diagnóstico de un sector del que todos hablamos, del que todos nos llenamos la boca diciendo que lo hagamos la palanca del desarrollo de México. Eso no va a ser por arte de magia. Vamos a tener que tener audacia, inteligencia y atrevernos a darle a nuestros hijos un mejor sector energético que el que hoy tenemos. Por su atención, yo les doy las gracias y les reitero mi reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Energía por un trabajo serio y destacado en la materia. Muchísimas gracias. Gracias, senador David Penchina Group. Sonido, por favor, en el escaño del senador don Manuel Bartlett Díaz. Para hechos, señor presidente, pido la palabra. Para hechos, se le concede el uso de la palabra al senador don Manuel Bartlett Díaz. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Bueno, no acepto
las descalificaciones sobre traer ideas que no deben de usarse hoy, porque esto nada más es una estrategia y no tiene que ver con los demás. Pero el señor presidente de la comisión, el señor senador Pinchina, él mismo dijo, y también lo dijeron aquí otros senadores, este es el piso, la estrategia para lo que va a venir, que es la reforma energética anunciada abiertamente por el presidente. De manera que es un absurdo venir a decir que eso no cuenta. Pero claro que es la base, y lo están diciendo todos. No es traer ideas, ni es aquel que no se vale discutir lo que no está aquí en la idea de otros, ¿verdad? Es esa estrategia un preludio de una reforma privatizadora que está ya discutiéndose todos los días por el presidente Peña Nieto en todo el mundo, por el secretario de Energía, por el presidente o el director de Pemex. Así es que no nos hagamos aquí con que eso no existe y vamos a dejarlo para después. No, señores, está planteada aquí ya en esta estrategia, obviamente la privatización, obviamente que no existe la palabra, pero ahí está. Necesitan leerlo los que tengan el tiempo, porque esto lo quieren aprobar ya. Ahí se dice, aquí necesitamos el apoyo del sector privado, más allá queremos el sector privado, y está en condiciones verdaderamente absurdas, insisto. Dicen que hay que invertir más en el desarrollo de la generación de energía eléctrica, está sobrada. Ya les di los datos de un crédito de miles de millones de pesos, ¿verdad?, que vamos a tener que pagar durante 25 años para expandir la generación de energía eléctrica cuando está sobrada. Porque en la prisa por privatizarla, y repito, privatizar es pasar una actividad pública a manos privadas, de ser un servicio público a un negocio privado. Y esos son los generadores independientes de energía para los cuales está esa cosa que se llama, y no es, o si es estrategia, está necesitando más gas, porque son los generadores energéticos estratégicos extranjeros los que han venido a expandir la generación de electricidad para parar, decía yo, las plantas de la CFE. Es un crimen económico. Sí, esto tiene que ver con la privatización y está en la cabeza de algunos en un sentido peyorativo. Claro que está en nuestra cabeza y está en la cabeza de todos los mexicanos. No queremos los mexicanos que se privatice el sector energético. No queremos los mexicanos que les den acceso a las empresas transnacionales que Lázaro Cárdenas sacó de este país, y que Lázaro Cárdenas dijo que habiendo tomado control de la industria petrolera era absolutamente inconveniente que volviéramos a permitir que entraran, dijo en una reforma constitucional de 1940, porque sabemos bien que esos intereses no son los intereses de México y nos van a generar conflictos con países con los que no los queremos. Eso es lo que están buscando. Y repito, lo dice Lozoya en el Financial Times, dice que vamos a marchar aquí mano con la British Petroleum, con la Shell, con todos ellos. Y repito, vuelven otra vez a la muletilla. No va a perder México la propiedad del petróleo que está allá abajo. No, sí la va a perder. Una vez que se establezcan los contratos amañados, que ya están preparando, las empresas transnacionales no vienen a jugar, si no, pregúntenles a muchos países por allá del mundo. Van a establecer una serie de contratos como los contratos de servicios múltiples, que son un ejemplo de lo que hacen, contratos múltiples porque explotan todo el gas en Burgos, que además no ha servido para nada, cada vez generan menos, ¿verdad? Entonces inventan, pues los contratos de servicios múltiples están protegidas por tratados internacionales con Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y no se les puede tocar un pelo. Se convierten en empresas que son poseedoras y propietarias para fines financieros de la reserva que está bajo sus pies. Y lo mismo va a ocurrir con estas empresas. Van a tener una serie de contratos mentirosos para convertirse en explotaciones
que van a estar protegidas por los grandes intereses económicos, políticos y militares de los Estados Unidos. Ya lo dijo Cárdenas, está en la Constitución, ¿eh? No debemos permitir, después de haber sacado de aquí esos intereses que retaron al Estado mexicano, que vuelvan a posesionarse de la explotación petrolera, porque vamos a perder soberanía. Tampoco, y vuelven otra vez, no es la rectoría del Estado, no es la rectoría del Estado, es la explotación exclusiva. Le repito, es un engaño. Mantendremos la propiedad del falso. Señor senador, y finalmente que concluya, la rectoría tiempo ha terminado. Es para la inversión extranjera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador don Manuel Bartlett Díaz. Sí. Muy bien. Para ello se le concede el uso de la palabra, sí. Sonido también en el escaño del senador don Miguel Romo. Sí, adelante. Ciudadano senador presidente, para solicitarle, consulte usted a la Asamblea si está suficientemente discutido este tema, por favor. ¿Qué pasó, Emilio? Déjalos hablar, hombre. Con gusto, había solicitado la palabra la senadora Dolores Padierna y inmediatamente después se le consultará a la Asamblea si considera que el asunto está suficientemente discutido. Gracias, presidente. Solamente para precisar, dice el senador Penchina, que en su lenguaje no existe la palabra privatización, que en ningún documento se plantea el tema de la privatización, que no existe la palabra, pues, que está en la mente de otros. Pero quiero leer textualmente y darles la página, porque dice que no leemos, o que no leemos con cuidado. Entonces lo voy a leer textual. Página 5. Para lograr esto es fundamental la participación de privados donde la ley lo permita. Página 11. Para lograr esto se requiere inversiones y políticas de promoción privada. Página 24. Fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas. Página 32. Se debe incentivar la inversión del sector privado para las actividades del ramo. Página 33. Se requiere un financiamiento por medio de la participación de terceros. Y en todas las páginas está aludiendo a que se haga la privatización del petróleo. Entonces no se vale venir a engañar, a decir una cosa por otra. Esta estrategia es 100% privatizadora. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea si este asunto ha sido totalmente discutido. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano. Quienes estén en contra de que haya sido suficientemente discutido, favor de manifestarlo levantando su mano. Ha sido suficientemente discutido. Gracias, señora secretaria. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Señor presidente, conforme a registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 17 votos en contra, 7 abstenciones. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía. Se remite a la Cámara de Diputados
para los efectos de que dispone la fracción sexta del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.